Oye, antes de empezar, solo te avisamos que en este podcast hablamos de cosas fuertes, crímenes reales y teorías medio locas. También cosas paranormales que sí dan miedito. Nada de lo que decimos es con intención de faltar al respeto. Todo lo contamos desde la investigación y el chismecito responsable. No somos expertas en nada, pero sí bien curiosas. Así que si eres sensible a estos temas o te da ansiedad, mejor escúchanos otro día. Y si no, ponte cómodo, porque esto se va a poner bueno. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito de las girlies, de las comadres, de las loquitas del centro. Aquí nadie duerme. Vamos a empezar con la introducción y después introduzco de nuevo el capítulo, o como se diga. Este caso es el caso de Ted Bundy, así lo vamos a llamar porque pues es el asesino serial, que es el chavito bien de los 70s. O no se le dijo como tal un apodo como el BTK, como el Night Stalker, o sea, no tiene un apodo per se, pero le llegaron a llamar en algunas ocasiones el asesino del campus, porque ahí era donde atacaba principalmente, ¿no? Era el asesino más carismático y hegemónicamente encantador que existió en los años 70. Guapo, chavito bien, de los Estados Unidos. En nuestra época, el Zac Efron de las chicas, ¿sabes? Que a ese Sí. nivel. Sí. O sea, ellas lo veían así de guapo, así, de encantador, ¿no? Y es de los más perturbadores porque si bien como que tú dices, como un hombre tan guapo puede ser tan maldito, en eso no me sorprende, ¿eh? La verdad. Pero sí, como que dices, como una persona que tiene como una realidad completamente normal y cotidiana puede ser tan maldito, ¿no? Porque él fue de los pocos asesinos que no tenían la triada de McDonald's. O sea, de que él no mató animalitos, ni se hacía pipí, ni tiene como un evento traumático que lo haya detonado. Sin embargo, sí hay después estudios, cuando ya en la silla eléctrica, que le recogieron la parte de acá, el cerebro. ¿El cerebro? Y que le hicieron estudios donde sí tenía como una predisposición genética para volverse... O sea, él sí nació. Ajá. Pero él era un psicópata, sociópata, así, ¿no? Y el que no hubiese sido condenado a la silla eléctrica, si no lo hubieran condenado, el día de hoy tendría aproximadamente como 80 años. Entonces, tampoco fue hace tantísimo tiempo, ¿eh? Y toca fibras sensibles cuando eres mujer, sobre todo, porque nos obliga a desaprender el cómo nos han dicho muchas veces que no escuchemos a nuestra intuición. Entonces creo que varias víctimas, sin hacer victim blaming, pudieron no haber sido víctimas de haber escuchado esa pequeña voz, que sistemáticamente nos obligan a pagar o a callar. Ted Bundy fue identificado después de que ya había matado a varias mujeres, pero no se le dio un apodo, por lo que les mencionaba. En un principio no habían encontrado la conexión entre muchos de los casos y muchas de las víctimas, por eso es que no se le refiere a él por un nombre en específico y solamente es Ted Bundy, ¿no? El infame Ted Bundy. Pero en el documental que vi las cintas o The Tapes of Ted Bundy, que ¿Ese acaba de salir o no? No per se. Creo que el año pasado, antepasado. El otro día Netflix me lo recomendó y dije, ¿será que es nuevo? No es nuevo, pero como es las cintas de... Y ahí están las de John Wayne Gacy, o sea, el del payaso. Están las de Ted Bundy. O sea, como que lo revampean cada vez que hablan sobre un asesino en específico. Dicen que pudieron haber sido más de 30 víctimas. O sea, él las llegó a contar y por lo que lo llegaron a... No enjuiciar porque no podían juzgarlo por todo, pero por lo que le llegaron a dar cadenas de muerte, o sea, de cadena perpetua, llegaron a hablar de 32 personas. Aunque él, cuando estás viendo el documental de las cintas, te llega a ver y a decir que pudieron haber sido más de cientos, por el patrón que llevaba. Entonces, las fuentes para hablar sobre Ted Bundy fueron obviamente nuestro tío Wiki, que es su ChatGPT, y sobre todo nos vamos a estar basando mucho en el documental de Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy en Netflix. Búsquenlo, la verdad es que sí está muy bueno, son 4 capítulos. ¿Recomiendas? Recomiendo. O sea, si a usted le gusta escuchar las cosas como en rápido, póngale usted 1.5 y escuche las cintas, se las echa en un día, literal. Está fuerte, o sea, están fuertes porque sí creo que tienes que tener estómago como mujer y como persona, como empática. Sin embargo, creo que están interesantes de escuchar porque estás escuchando al propio Ted Bundy. O sea, este fue un caso muy mediático
y apenas estaban en pañales cuando se empezaba como a televisar las cosas. Entonces, como que fue de los primeritos Boom. casos, ¿no? Un boom muy fuerte en la época y como que, no sé, o sea, la gente lo veía como reality show, ¿sabes? Pero además este güey era un sociópata así empedernido, narcisista de mierda. Una disculpa, yo sé que dijimos que ya no íbamos a decir maldiciones este 2026, pero era un narcisista, que él estaba haciendo como un show, o sea, parecía circo. Ya. Entonces él aprovechó la corte porque él decidió defenderse a sí mismo. ¿Qué? Él fue su propio abogado. A ese nivel de narcisismo. Ah, sí, bebé. Ay, no mames. Entonces, Y claro que no era abogado. Sí. Sí era abogado. Ahorita vamos a ello. Y también, pues Leyendas Legendarias, mi Biblia, y podcast misceláneos y unos cuantos videos de YouTube. Así que bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Aquí Nadie Duerme, su podcast favorito, el podcast donde nos encanta hablar de crimen, de lo misterioso y las conspiraciones. Las historias que te dejan pensando y donde si nosotras no dormimos, ustedes tampoco. Así que agarren su cobijita, que su cafecito, que su vela de protección y prepárense para escuchar este capítulo, donde platicaremos y descubriremos cositas de este señor rancio. Haremos conclusiones que sacaremos y también teorías para entender un poco cómo un hombre pudo salirse con la suya, solo porque está guapito. Yo soy Rox. Y yo soy Dani. Y esta semana lo que a mí no me dejó dormir fueron las series chinas. Ah, tu adicción, tu nueva adicción. Mi adicción ya transporté, bueno, no, un poco la comida sigue siendo mi adicción, pero mi adicción se fue a las series, es que no son coreanas, o sea, son chinas, porque aparte, me dice Eduardo, ¿cómo te das cuenta de que es una serie china? Son de parte de estas series rancias, o sea, de que las hizo AI, o sea, ¿estás de acuerdo que literal Esas así de telenovelas peores que La Rosa de Guadalupe, güey, de ¿no? que la morra es heredera del grupo no sé qué, que es un grupo así súper de top y que tienen 1000 dinero, 200 billones se pueden así gastar así como si nada, y tiene 3 hermanos con los que se planea casar, pero llega una morra y tú dices, ¿con quién se va a casar de los 3? Y no sabes, y la morra que llega se quiere robar a los 3 y la atención de los 3 y le hace la vida imposible. Y al final, se encuentra a un CEO millonario que la salva de las garras de los hermanos, ¿no? Jefe de la mafia, ¿no? Una cosa así. O sea, que tú dices, nada más faltó un chango ahí. Ni La Rosa de Guadalupe se atrevió a No, tanto, pero diga no me dejan usted. dormir. No me dejan dormir, güey. No me dejan dormir. O sea, son cientos y cientos y cientos de series en YouTube y yo digo, ok, nada más una más. Una más y ya, una más y ya. Y así me voy hasta las 3 de la mañana. Eso fue lo que no me dejó dormir a mí esta semana. ¿A Qué ti? fuerte. A mí ahora no me ha dejado como dormir la creatividad. Ok. O sea, siento que últimamente he tenido muchos como no sé, como rondas de muchas creatividades que han salido ahí de mi cabeza, de proyectos que quiero hacer, de cosas que quiero hacer, que ahorita pues he estado activando como más mis redes y todo ese tipo de cosas, por si me gusta seguir, estoy como @terribleartista, así que he andado como así de que hace mucho tiempo que no me pasaba. O sea, pero también siento que tiene que ver con que me dejé de presionar un poco, volví como a enamorarme de mi craft. Por así que de lo que me gusta, como de la parte de ser creativa, de escribir y todo eso, y como que me ha dado como mucho gusto y eso me ha quitado el sueño, que es como ahora estoy creando muchas cosas para mí y eso me ha emocionado mucho. Entonces como en esa parte he aprovechado y decir, si ahorita está fluyendo a las 2 de la mañana y a las 3, que fluya. a darle, ¿sabes? Entonces por ese aspecto me siento como un poco renovada en este 2026, de que le di también ese espacio a que fluyera esa creatividad. Qué Entonces, padre. Qué padre ahí no estoy en dormir eso. por eso. Sí, Por eso sí. por eso sí. 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 Qué divertido. Oye, pero pues, o sea, pues ustedes coméntanos ahí abajito en los comentarios que no los dejó dormir esta semana. Sí. Si algún caso, si algún brote de creatividad. Te dio un brote. En lugar de Me los dio 2 un brote. años, un brote de creatividad. brote. Y también suscríbanse, ahora que lo recuerdo. Estaría padre Denle like. que le den like a los videos, que le den like al episodio y que no puedan dormir con nosotras escuchando nuestros episodios. Ahora sí, vamos a comenzar a lo que le truje a Chencha, pero antes voy a hacer una advertencia suave, como la del episodio de la Dalia, ¿no? Sabemos que nosotras solo somos 2 loquitas del centro queriendo chismear y platicar, pero vamos a hablar de violencia real, entonces hay que tomarlo pues con eso, como Y de con víctimas reales. de personas reales que sí existieron. Tomen sus precauciones. Si andan con los niveles de ansiedad altos, mejor no escuchen el episodio o escúchenlo con la luz prendida. Y pues recuerden que no lo hacemos ni desde el morbo ni desde la burla, sino más bien desde la memoria, el contexto y la reflexión, ¿no? Entonces, antes de hablar de quién era este señor rancio,
que sabemos sobre cuando alguien es un asesino real. Una persona que ha cometido más de 3 asesinatos en un periodo prolongado de tiempo, generalmente con un intervalo entre cada asesinato, que se llaman periodos de enfriamiento. Entonces, el énfasis de una persona que nada más hizo la automorición, bueno, no, ¿verdad? Pero hizo la morición de alguien, y una persona que hace la morición en serie, es que hay una planeación y una ejecución. Y patrones, ¿no? También en las Patrones de víctimas. conductas, patrones de también el robar cierto tótem de la víctima que tuvieron para empezar a coleccionar. Sí existe como hasta cierto punto, depende mucho si es planeado, si no es planeado, si es desordenado o no, pero para que una persona sea considerada un asesino serial, tienen que ser más de 3 asesinatos en un periodo prolongado de tiempo. Y aparte yo creo que si ya eres asesino serial, o sea, ya también tienes como otra condición, ¿no? Luego yo pensé como en el carisma, porque siento que sí tienen que tener como ya algo más en la cabeza, porque ya es como un deseo de, pues sí, como de desvivir gente, que además, o sea, muchas veces lo hacen con patrones, ¿no? Como para que mucha gente, no sé, si la mamá lo maltrató, pues buscan gente que se parezca a la mamá, cosas así, ¿no? Pero ya es como, o sea, ya traes una afección, no es como de que, ay, la señora llegó y o sea, la persona con la que se había juntado estaba violando a su hija, ¿no? Y es como lo mató en caliente, porque es como, pues sí, o sea, ella nunca pensó matarlo, pero por la acción tan ojete y así, pues ya dijo, pues ahorita, ¿sabes? Ajá. Entonces ahí es cuando dices, bueno, no era una persona que ya planeaba o así, sino, o que tenía a lo mejor un defecto Congénito. sí, congénito, sino como que sucedió en el momento. Exacto. Los asesinos seriales también tienen el deseo de tener el control, como lo que mencionaste alguna vez con el monstruo de... ¿Cómo se llamaba? Con ¿El de este Denver? Goyo, con Goyo Cárdenas. Goyo Cárdenas. Ajá, de que, o sea, él necesitaba mantener el control sobre sus víctimas, Claro. ejercer el poder sobre sus víctimas, y pueden tener una psicopatía, o sea, como un trastorno mental subyacente, o puede también ser como algo que esté ahí propenso a darse y dispararse, y entonces les pasa un evento traumático, canónico, donde ¡pum!, se les bota la tacha y órale a matar a todos. Pero también en este caso, por ejemplo, de Ted Bundy, él no hubo un evento lo suficientemente traumático como para que él se le botara la tacha. Simplemente la pasó un poquito mal, ¿sabes? O sea, porque hay casos, por ejemplo, en los de Juana Barraza, donde, güey, Claro, de que la vendieron. todos nos hubiéramos vuelto Sí, asesinos. de que de niña la vendieron y sí, Y que abusaban cosas de ella y horribles, todo sí, eso. No. Pero entonces, así como características específicas de los asesinos seriales, es que tienen un perfil y características en común, como la triada de McDonald, o que pasaron por un evento canónico que los detonó. Tienen una falta de empatía. Hay algunos que son muy carismáticos, hay algunos que no son carismáticos. Eso puede, como este red flag que tú sientes, o sea, puede que sí sea, puede que no. A la mayoría sí les ayuda mucho como esta sociopatía, manipulación, ¿no? sociopatía, sí. Suelen aparentar que hay normalidad en sus vidas, eligen a víctimas vulnerables por lo general, y tiene que ser una víctima que les recuerde y les detone algo. Pueden ser muy manipuladores, incluso seductores, y tienen un tono de origen muy agresivo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la infancia y los orígenes de Ted Bundy, ¿no? De chiquito él nació en el 1946, y al parecer él tenía la idea de que su papá era realmente, o sea, su abuelo era realmente su papá. Él tenía la idea. Ajá, o sea, a él se le vendió la idea de que sus papás eran sus papás, pero genuinamente eran sus abuelos. Okay. ¿Por qué? Porque la hermana mayor de Ted Bundy era la mamá. Como lo que hacían antes, de que cuando se embarazaba muy joven, los papás fingían que era hijo suyo para que no le brindara como deshonra, ¿no? Justamente. Nació en Tacoma, Washington, y vivió como en un centro de paramadres, así de que, pues nada más les faltó así de que el título de para muchachas que se embarazan a edad temprana, ¿no? Okay. Y de ahí se fueron a vivir con los abuelos, pero haciéndole creer al bebé Ted Bundy que era sus papás. Sus papás, o sea, sus abuelos eran sus papás. De ahí, Ted creció creyendo que su abuelo era súper... o sea, que su papá era muy agresivo, no creyendo, o sea, sino viviendo la agresión y como la violencia,
pero no desde un lugar donde le pegaran, sino más bien como de que... Como de testigo. Sí, ¿no? Y aparte donde a él, per se no, pues el abuelo como que... O sea, sí le llegó a bullear, pues, y a hacer cositas, pero nunca le hizo algo como abusivo, ¿sabes? Simplemente como que sabía que el abuelo era un geniudo y que él... Mucha gente especula que él realmente era su abuelo, pero también era su papá. O sea, mucha gente piensa que el papá... A la mamá de Ted, a su hija. O sea, su propia hija la... Uh-huh. Ajá. Mucha gente piensa, pero no hay como que... O sea, no hay pruebas de que él sea el papá verdadero de Ted. Desde ahí, su historia fue muy rara, ¿no? Entonces creció creyendo que la mamá era la hermana, que los abuelos eran los papás, y pues se piró. O sea, como que yo siento que ese sí es un contexto traumatizante, pero tampoco es como que lo vendieran a los 12 años, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no fue algo que fuera muy detonante. Simplemente como que era una casa llena de secretos y de estrés. Claro. Ahí el cortisol había y abundaba, ¿no? Y su abuelo era muy controlador, hasta cierto punto tenía violencia, como todos los hombres en los 70s, bueno, en los 40s Sí. y 50s, y tuvo una infancia difícil, pero no una infancia donde se creara un asesino serial, ¿no? Más bien era como un terreno fértil. Ahí estaba algo torcido y había algo como que decías, esto está raro, pero no lo suficiente como para que pensemos que algo va a pasar aquí. Sin embargo, Ted creció como con una obsesión. Y su obsesión no era el ser amado, sino el ser admirado, ¿no? Entonces había como, sin duda, ahí muchos rasgos psicópatas narcisistas. Claro. Y estaba obsesionado con él mismo y con el control que podía ejercer sobre lo que fuera, sobre quién fuera y sobre lo que fuera. Después su mamá se lo llevó a vivir a Tacoma. Y ya instalados ahí, se casó con un como piloto y tuvo 4 hijos. Pero para esto como que ponte a pensar y dices, güey, ¿por qué me voy a ir a vivir con mi mamá, que no es mi mamá, es mi hermana? ¿Por qué me voy a ir a vivir con mi hermana mayor a otro estado? ¿Sabes? O sea, como que dices... Y aparte se acaba de casar, ¿no? O sea... Uh-huh. Y se casó porque conoció a este señor en una como evento de iglesia, como de solteros, mingle, para solteros cristianos. Entonces como que dijo así de que qué raro. Y la brecha entre su mamá y él, o bueno, su hermana y él en ese entonces, creció todavía más porque ya tenía otros 4 hermanos, entonces la atención de la mamá jamás la tuvo, porque no era su mamá. Recordemos que él pensaba que era su hermana. De hecho, él descubrió que era su mamá hasta los 24 años. ¡A su madre! Entonces toda esta vida fue como de ¿por qué me estoy yendo a vivir con mi hermana y mi mamá? ¿Por qué no me quiere? O sea, ¿por qué me tengo que...? ¿Sí, sabes? O sea, como que... este rechazo del... O sea, quien él creía que eran sus verdaderos papás. Exactamente. Entonces, nunca tuvo como un lazo afectivo de sus papás, ¿no? Ahora, la juventud y las relaciones y su doble vida está extensísima, entonces vayamos con calma y si te pierdes, pues me vas diciendo, ¿no? Ajá. Pero bueno, Ted era sumamente inteligente. ¿Por qué? Porque inició a estudiar psicología y luego acabó psicología y se puso a estudiar derecho. Y en derecho... O sea, estudió psicología. Y en derecho... De hecho, está bien bizarro. ¡Su madre! Porque en las cintas salen entrevistando al journalist, al periodista, Ajá. que lo entrevistó durante todas las cintas, ¿no? Y estuvo meses y meses hablando con él y el güey no quería hablar. No soltaba prenda. No hablaba de los asesinatos. Entonces el güey fue como de, güey, ya, por favor. O sea, yo vine aquí porque quiero escribir sobre ti, pero sobre los asesinatos. Yo vine fue a encarcelarte. ¡Esto! No, o sea... no, de hecho no. O sea, a lo que él fue era más bien como hablar de los asesinatos, no en plan, ya dime algo más, ¿no? Sino en plan, güey, vamos a hacer un libro sobre ti. Entonces necesito saber qué onda. Luego el FBI utilizó también esas juntadas para platicar con él y como que los ayudó, de hecho, a resolver un caso. Ted Bundy, del asesino del Green River Killer o el asesino del Río Verde, ¿no? Ajá. O sea, ya después cooperó con la poli. Cooperó con la policía, pero no en plan voy a cooperar, sino más bien como... Para obtener un beneficio. Ajá, justo de que, oye, necesitamos ayuda con este asesinato. A ver, déjame ver. Con sus expertise en derecho y en psicología, les dijo, lo más probable es que este güey esté haciendo esto y regrese a la escena del crimen, porque pues eso es lo que yo haría. ¿Y tenía razón? Uh-huh. Y así fue No como mames. lo atraparon. Muchos años después, pero en ese entonces, en los 70s, en la época de los 70s, no existía como tal la perfilación de criminales, ¿no? Apenas estaba en pañales, estaba empezando, o sea, estaban haciendo apenas un expediente de que era un asesino en serie, que es un patrón, que es un tótem, o sea, como que estaban definiendo que los asesinos, porque hubo un boom de asesinos en serie en los años 70s y 80s. Hay una teoría de conspiración, que es el MK Ultra,
donde dicen que, y él estaba en la universidad cuando él empezó a asesinar, donde dicen que empezaron como a envenenarlos o a ponerles drogas en el agua y como que empezara como a hacerles coco washing, ¿no? Sin que ellos se dieran cuenta. Por eso es que dicen que hubo como un brote. Y de hecho buscando, o sea, así de que le pregunté a Google, ¿no? Al tío ChatGPT, oye, bebé, ¿por qué había tantos asesinos en serie en los 70s y 80s? O sea, es como una epidemia. Como que dicen, según muchas personas, que era el entorno ideal para que hubiera asesinos en serie, porque si se fijan no había como tecnología per se. Bueno, sí. Había mucho como buscar aventón en las carreteras. Sí. Porque aparte también fue todo lo hippie. Y también existió mucha gente que se puso en situaciones vulnerables, que empezaban como a viajar en carretera solos, mujeres que viajaban en grupito pero de puras morras, las drogas estaban al 1000 por 1000, entonces hubo mucha situación de homeless, o sea, de vagabundos. Como que era un entorno que se propiciaba, pero está la otra teoría y que no había como mucha tecnología para poder linkear un condado con otro, entonces no había como redes o como... ¿Cómo se llaman estas? Donde si yo lo escribo en Durango, también lo pueden leer en San Luis. O sea, como... Interconectividad. Ajá, o sea, no había como esta conexión entre lugares y estados y como sheriffs, ¿no? Entonces, muchas personas como que podían pasar bajo el radar, que fue una de las cosas que Ted descubrió haciendo sus prácticas en un partido político, de que muchas de las delegaciones no estaban conectadas. Y tú podías ir a Tacoma y ver que en Tacoma... Sí, o sea, como a Tacoma y ver que no había nada y luego ir a matar a alguien en Florida y ver que si les preguntabas, oye, ¿a cuánta gente mataron en Washington o así? No sabían. No sabían. O sea, no había como una red, una base de datos. Y está la parte donde dicen que a lo mejor fue que había mucho MK Ultra, ¿no? O sea, de que el gobierno hizo criminales, hizo asesinos en serie. Y eso está todavía más que así también de que... eso debería de ser un episodio, de conspiración. Sí, de conspiración del MK Ultra. Del MK Ultra. Justo, porque también fue en la época de los hijos de Sam, fue en la época de el BTK. Okay. O sea, hubo muchos asesinos en serie en ese entonces. Fue la época de Marilyn Manson. O sea, los 70s y los 80s estuvo plagado de asesinos en serie. Entonces, Ted era muy inteligente. Ya definimos que estudió hasta 2 carreras y trabajó en política. O sea, que sabía hablar bonito, sabía qué decir y sabía caer bien. Pero en las relaciones era otra cosa. O sea, una vez que se relacionaba con mujeres, era muy controlador, muy posesivo y muy obsesionado. Ok. Pues podríamos decir que como su abuelo, ¿no? O sea, sí aprendió en casa, pero no aprendió lo padre, ¿no? Y cuando tenía una novia muy fuerte e independiente, como que no superaba. O sea, él decía, no, güey, no puede ser más que yo. Entonces las hacía como sentirse mal con ellas mismas. Sin embargo, en la universidad se topa con una chica que al parecer, ahorita va a salir el nombre, yo creo, pero mucha gente le dio el apodo de Stephanie Brooks. Supongo que por lo mismo. ¿No se llamaba así? No, creo que se llamaba Diane, una cosa así. Entonces era una joven de una familia muy acomodada. Él se le encuentra, lo conquista y se conquista mutuamente. Eso fue en Washington, literal, cuando estaba en la universidad haciendo lo de la carrera de Derecho. No la acabó la carrera, pero sí la empezó. Y esta Brooks, así le llamamos, pues, porque es como un seudónimo, pero el sueño, o sea, era como el sueño hecho realidad de Ted, ¿no? O sea, 2 años después se gradúa ella y finaliza la relación. Porque como que él era muy poca cosa para ella. Realmente ella venía de una familia muy acomodada, tenían prestigio, ellos estaban involucrados en la política y él cambió todo su forma de ser. Estaba estudiando psicología y se cambió a derecho y como que todo lo que aspiraba a era gracias a Stephanie Brooks. Pero esta morra lo deja y es como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a yo basar toda mi personalidad en una persona para que luego esa persona me deje? O sea, este güey estaba clavadísimo con Clavadísimo Stephanie. Y nunca superó la ruptura. De hecho, dicen que se obsesionó al grado tan intenso con ella que todas sus víctimas se parecían a ella. Que eran mujeres blancas, caucásicas, chaparritas, pequeñitas, petit, con el partido en medio y con el cabello oscuro. Y casi la mayoría de las víctimas de Ted al hilo. O sea, sí, literal, se parecen a ella. Entonces dicen que como no superó la ruptura y se obsesionó, mantuvo un contacto con ella para querer como reconquistarla. La morra dijo, bájalo de nuevo, o sea, sí volvió con él y después él la ghosteó.
Como para recuperar el poder. Claro, porque a un ahora narcisista... no te dejo yo. O sea, de que ahora te estoy dejando yo. Exactamente. Ay, no. Entonces, en el 68 fue cuando abandonó la universidad, pero ahí fue donde empezó, ¿no? Como la cosa, o sea, las cosas raras, ¿no? Él empezó a ayudar a Nelson Rockefeller y ganó la reelección, o sea, estuvo como en el partido republicano. De los Rockefeller, de los millonarios de toda la vida, de Nueva los York. Rockefeller de toda la vida, Ya. en Washington. Entonces, se convirtió como en conductor y en guardaespaldas de Arthur, no, espérate, el que era Arthur Fletcher. Los Rockefeller fue como un partido que estuvo él ahí metido, ¿no? Con ellos. Pero sí, o sea, de esta gente que tenía como mucho poder. Y entonces ahí conoce a una chica que se llama Elizabeth Kopler, divorciada, con una hija. Y empieza a andar con ella, Ok. ¿no? Ahí es cuando hace como el between entre Stephanie Brooks y esta chica Elizabeth. Porque dice, no, yo la tengo que dejar. Yo me voy a quedar nada más con esta mujer. Este güey se volvió como a matricular en los 70s y acabó, pero nada más se graduó como psicólogo, no como abogado, ¿de acuerdo? Ok. Y a principios de los 74, 75 es cuando hace lo de la campaña y que ayuda a que se reelija este hombre. El Rockefeller. El Keffler, que es como... Es un apadrinado de los Rockefeller, de toda la vida, Ya, ¿ok? ok. Bueno, de ahí, este Bondi como que se empieza a pirar, ¿no? Porque como que yo siento que se enferma de poder. Se sube al ladrillo de, yo la dejé y ella a mí no, y ahora yo ya tengo una mujer. Pero Y ta, aparte ta, ta. bien estúpido, o sea, te dejaron, hermano, te dejaron. Al o final sea, del día al se final gostearon. Tú estuviste de rogón para Ujú. que regresaras. Migajeras, para empezar, Sí. fuiste tú. Pero bueno, Para empezar. entonces este güey empezó a faltar mucho a sus clases de derecho, ¿no? Y como que la gente se empezó a sacar de onda. Y empezó mientras a empezar Empezaron las desapariciones. Una vez que él ya anda con esta mujer, ya está muy metido en la parte de la política, tenía una vida relativamente normal y como relativamente exitosa desde afuera, empiezan a desaparecer muchas mujeres en el 74, ¿no? Se supone que antes de empezar a asesinar, él empezó como a meterse a casas y a comercios y a hurtar cosas, ¿no? Entonces como que le gustó la adrenalina de saber que estaba haciendo algo ilícito. Malo, ajá. Ajá. Y gracias a eso es que comenzó, ¿no? En el 4 de enero del 74 entró a una habitación en la universidad y una chica que se llamaba Johnny Lenz, de 18 años, fue, pues, ¿cómo le podemos decir sin decirlo? Ultrajada. Sí, ultrajada. Y golpeada por él. La chica solamente tenía 18 años. Pues abusada también, pues. Abusada también. Y fue hallada malherida. Sobrevivió. Sin embargo, quedó con daño permanente cerebral. O sea, como en estado vegetal quedó. Y ahí fue donde él comenzó como con estas cuestiones de, ok, nada más me meto a robar a la casa, sino que ahora también violento a las personas y las abuso y las maltrato al grado de casi matarlas, ¿no? Que nunca las mató en ese entonces, pero empezó como que, tasty, ¿no? Así. Y entonces, él tenía 26 años. No mames. Y la morra tenía 18. Después pasamos al 31 de enero, o sea, avanzamos. Ajá. Ataca a una estudiante de psicología en la Universidad de Washington llamada Linda Ann Healy, de 21 años. Bondi entra a su dormitorio, la deja inconsciente con un golpe y la saca de la escuela. Nadie notó la ausencia hasta el día siguiente y la policía no estableció la conexión entre las dos agresiones. Entre la chica de 18, Johnny, y Linda. ¿Cuánto tiempo pasó entre mes. estas? ¿Un mes? El 4 de agosto fue con Johnny y el 31 de enero. El 4 de enero fue con la primera. Y luego 31 de enero fue la segunda. 4 meses de la primera víctima. No, enero. Todo fue en enero. Ah, es que El 4 de enero, sí, perdóname. El 4 de enero y luego el 31 de enero. Ay, no mames. Entonces fue un mes, literal. Sí, menos. Menos de un mes fue cuando empezó ya como esta racha de hacer brutalidad ese tipo y de cosas. asesinar ya. Ajá, porque le gustó. O sea, nada más que la otra, pues sí sobrevivió. Pero fue como de, huevo, puedo hacer esto y controlar de esta manera, ¿no? Entonces la policía nunca estableció las agresiones porque también con la segunda víctima se tardaron mucho en vincular que había sido víctima del mismo güey. Porque
el problema de que la policía siempre piensa que la gente se escapa y no están como desaparecidas es eso. Que piensa, ay, no, hombre, anda con el novio. Seguramente se fue así, de que al cerro, regresa al rato. Sí. Y no regresan, ¿no? Entonces, la policía no establece esta conexión y tampoco se hicieron más pruebas ni estudios sobre la escena del crimen. Los restos de Linda fueron hallados un año después, en una montaña muy cercana. Ok. Entonces, hablemos como de las víctimas relevantes al inicio de la carrera de este güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué las marcó? Y luego vamos a llegar ya a la captura, el juicio y pues los escapes. Porque sí, este güey se escapó 2 veces enjuiciado. Porque este güey dijo, ay, yo soy abogado. Yo me voy a representar a mí mismo. Entonces, la primera vez, él quiere que representarse a sí mismo, pero quiere que lo condenen y que lo arresten y así en Aspen, Colorado. ¿Por? Sepa madre por qué le dieron la chance. Supongo que porque él mató en toda esa región de Washington. Bueno, mató en la región de Washington, Colorado, Utah y Florida. Terminó. Pero así, como que todos esos 4 o 5 estados pegaditos, él estuvo ahí. Entonces creo que te dan la opción de decir en dónde puedes representar a la persona. Y como él mismo se representó, se fue a representar en Aspen y se escapa. Literalmente creo que el escape más estúpido que yo, o sea, hubo como un breakcito porque a él le daban acceso a la biblioteca para poder estudiar porque se estaba representando. Y nada más tenía que tener un abogado con él. Porque... Sí, pero un abogado no te va a detener, bebé. No, o sea... el abogado salió. O sea, haz cuenta que él estaba en la biblioteca, la madre, y dijo, ok, voy a fumarme un cigarro, ahorita vuelvo. Y en el between es donde se escapa el güey. Porque claramente, güey, si estás metiendo a alguien a la cárcel o intentando como meter a alguien a la cárcel, no lo vas a dejar solo aunque se esté autorrepresentando. Pero en Estados Unidos modos, es la única... ¿Qué va a hacer el abogado, güey? O sea, con un asesino serial, o sea, debieron de haberle puesto un policía que tuviera alguna arma varios, o así, varios, claro. Porque, o sea, es como si a ti te dejan con un asesino serial, ¿pero qué vas a hacer? O sea, este güey está loco, o sea, ¿sabes? Sí, ni modo que me le ponga al tiro. Ajá. Totalmente. O sea, debieron de haberle puesto un oficial. Si quiere que esté el abogado, pero un oficial o varios, como mencionas, porque pues es una persona que ha asesinado a muchas personas. O sea, en ese punto también, que fue cuando lo encontraron, ahorita ya me estoy adelantando un poco, pero la razón por la que a él lo metieron a la cárcel y lo enjuiciaron fue por los últimos 2 crímenes que realizó, que fue un kill spree de literalmente querer matar a muchas chavas en una residencia del campus, y yo creo que se echó como a 3, 4 personas, ¿no? Y la segunda, que fue cuando secuestró y mató a una niña de 12 años. Esas fueron las 2. ¿Por? ¿Qué porque pedo? De las otras 30 y tantas no se sabe, y cuando lo entrevistan, que era de lo que estaba hablando hace rato, tú te das cuenta de que es un psicópata narcisista porque este güey que lo estaba entrevistando se desespera y le dice, ok, respira, ¿no? Y voy a concentrarme y voy a preguntarte en tercera persona, bebé, como un ejercicio de psicología. ¿Tú qué piensas que hizo la persona de la que se están acusando estos crímenes? Y el güey se botó y dijo, ay, de aquí soy, papá. Entonces empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a contar un chorro de madres que no había contado. Dentro de esas cosas había muchos detalles de los asesinatos, de los lugares donde había dejado los cuerpos, pero siempre hablando en tercera persona, como describiendo a una persona externa. Pero era él. Era él, güey. Pero estás escuchándolo hablar desde un lugar de que dices, güey, psicológicamente hablando está muy interesante. ¿Pero quién le preguntó eso? Sí, de que el journalist, el periodista le dijo así de que, oye, si tú fueras la persona que cometió los crímenes por los que te están enjuiciando o por los que te enjuiciaron, ¿qué hubieras hecho? O sea, tú hubieras matado a Linda N, o sea, como de que, o mataste a Johnny, o sea, si tú eres la persona, porque sabemos que no eres. Supongamos, imaginémonos que no eres, wink, wink, pero si sí fueras, ¿qué hubieras hecho? Ay, pues yo creo que la torturaría y ¡pum! Vale, así empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. No más. Y te das cuenta de que realmente sí hay algo mal en su cerebro, güey. Porque dices, güey, ¿cómo puedes estarte imaginando eso? O sea, por más que visualices, por más que seas una reina de la decretación, ¿no? Y por más que seas una persona de estas que les gusta hacer como sus meditaciones donde se van a un lugar y espacio y tiempo y están visualizando todo eso, güey, es que no te da la imaginación. No. Y no para tanto, y no para cosas tan ojetes. No hay manera. Entonces, las víctimas lo encontraban muy atractivo y muy carismático. Y por eso podía aprovechar y ganarse su confianza. Y también este güey jugaba la carta de minusválido a veces. Se ponía un cast o un como yeso y fingía que no podía subir cosas a su bocho. Para que alguien le ayudara. Ajá. Entonces le decía siempre así de que, oye, disculpa, es que quiero subir esta tabla a mi bocho, pero no puedo, ¿me podrías ayudar?
Y entonces en eso las chavas así de que, sí, señor, sí, buen hombre, yo le ayudo, ¿no? Lo que hizo fue en su bochito, color como beige, quitó el asiento del copiloto. Entonces les daba un madrazo o se las chingaba de alguna cierta forma. No El chiste es que las metía, nada más las empujaba y las morras se quedaban tiradas. Entonces la gente no se daba cuenta que había alguien ahí tirado en la parte de abajo del bocho. Güey, qué pinche miedo. O sea, que tú quieras ayudar a la gente y luego te hagan eso. No mames, ya no quiero ayudar a nadie. Por eso cuando me contaste la historia de vayan al capítulo anterior, El de la viejita. yo dije, que güey, ayudó, qué valiente. O sea, ¿cómo te ofreces así a ayudar así? ¿Y qué tal si es una estafa? ¿O qué tal si es un Ted Bundy así queriéndose acercar? Porque por lo general él utilizaba como lugares públicos y fingía estar como discapacitado o muy herido para que alguien lo ayudara. Entonces, cuando ya estaban ahí, las intimidaba o las agredía y las llevaba a un lugar súper remoto para hacer sus fechorías, ¿no? Pero mira, creo que algo que también aprendo es como, o sea, digo, obviamente el de la viejita recordándolo, digo de que, güey, pudo haber salido mal, pero así. Pero salió bien. Ella nunca me pidió ayuda. Yo me ofrecí. Mm. Y acá que este güey, o sea, digo, obviamente no quiere decir que la gente no... No, y no aparte lo te piense vibró, así. ¿no? Ajá, yo por eso le dije, o sea, porque me vibró y nunca me dio miedo ni nada. Uh-huh. Pero, o sea, sí que miedo cuando hay gente, o sea, a mí sí me ha pasado que, o sea, en la calle, que vatos o así me dicen de que, oye, disculpa, Sí. me triguea, güey. O Sí, sea, cañón. ahí que un vato me pide ayuda, ahí sí me triguea y me la Sí. pienso y me pongo a la defensiva normalmente. O sea, es muy, cuando la gente te pide ayuda en la calle, es Sí. cuando sí te pones como más a la defensiva, o sea, no sabes qué. También nos pasó a nosotros una vez de que en un festival iba con Carlos y su hermana y una chava nos dijo así afuera de los baños de que es que estoy perdida, necesito ayuda, no sé qué. Entonces fue como, los tres estábamos y fue de sí, vámonos a o sea, aquí donde está más gente. Uh-huh. Y fue de yo voy a marcar desde mi celular, dime el número y te ayudo a marcar, pero nunca te voy a dar mi celular. Uh-huh. Y al final la chava sí necesitaba ayuda y, o sea, sí la pudimos como juntar con su amiga, ¿no? Sí. Pero sí son cosas que te pones alerta. Es como de, ayudo, pero no me siento tan cómoda. Me reservo. O estoy así como a la defensiva de viendo qué pasa. Obviamente estábamos dentro del festival y había más gente y había como gente ahí también de seguridad. Uh-huh. Pero... sí, o sea, en la calle, si vas caminando y un güey te dice, ay, amiga, ven, ayúdame, es que fíjate que quiero subir esto, o sea, a lo mejor no sería mi primera intención así de, ay, Ayudarlo. claro, amigo, o sea, Creo que también es como una cuestión de vibrar, o sea, de decir, güey, esto, sí, está raro. que nuevamente, o sea, yo Sí. entiendo y no es victim blaming, pero si algo no te resuena, o sea, no te No, acerques. y a lo mejor no Corre, todas huye. les dio la vibra, o sea, a lo Sí, mejor hay exacto. gente que sí somos más sensibles que sí te da la vibra, y hay otra gente que no. Exacto. Entonces, él después de llevárselas al lugar remoto, visitaba los lugares. Por eso es que él ayudó con esta investigación, ¿no? Del Green River Killer, porque vigilaba los lugares después de que los había cometido los asesinatos, regresaba y cuidaba el cadáver. Muchas veces tenía relaciones ¿Con el sexuachis cadáver? con el cadáver. Él también era, necro. Ajá, justo. ¿Qué pedo, Ted Bundy? No mames, hijo. Con los cadáveres hasta que la descomposición o la destrucción de animales salvajes hacía imposible que interactuara con ellos. Pero llegaba y literalmente los peinaba, les pintaba las uñas, o sea, como si estuvieran vivas todavía. Uh-huh. O sea, literal hasta que ya estaba súper podridísimo y llegaban los hasta que animales. estaba podridísimo porque él sí era muy constante. O sea, él sí buscaba víctimas constantemente. Entonces, constantemente estaba, como renovando ahora sí que la suscripción. O sea, pero por ejemplo, de que a esta víctima, o sea, de que le hacía todo esto, ya la desvivía Uh-huh. y luego iba y la cuidaba y luego ya hasta que llegaba la nueva víctima ya la soltaba. Sí, Era pero como, para lo bueno, que él ya. te cuenta, porque cuando él está hablando de él mismo en tercera persona, dice, probablemente este asesino del que están hablando y queriendo juzgar tiene más de 3 dígitos entre sus víctimas. ¿Qué? Sí, o sea, lo que él te plantea y lo que él te da a entender, tanto en las cintas como en todos los documentales que vi, como que se habló y demás, él tenía un ritmo de constante, o sea, de que cada 2-3 semanas se echaba a alguien. O sea, a la fecha no sabemos exactamente el número ni, cantidad de víctimas, ni los nombres. Se recontó y se replanteó él y lo empezó a decir los últimos días de vida porque le dieron 4 cadenas perpetuas y 2, ¿cómo se le dice a matar a alguien? O sea, la silla eléctrica. O sea, pena de muerte. Ajá. Le dieron 2 penas de muerte. 2, güey. 2 veces. 2, o sea, si revives, te volvemos a matar, preciosa, porque tienes 2 penas de Sí, muerte. o sea, si no te sirve el liquidito que te voy a inyectar, Ajá, te y si no vuelvo sirve, a- y si por alguna extraña razón resucitas la segunda vez, También otra vez. te quedan 4 cadenas de condenas perpetuas.
Sí. O sea, porque realmente sí lo juzgaron muy duro con el... Pues, que no fue Pues duro. al chile que bueno, la neta. Sí. O sea, Con los ay, fantasmas iba a estar en prisión. Al chile ¿Sí me entiendes? no me siento, no te ando manejando de la No. culpa con esta No, persona. con este güey no me dio así de que... O sea, yo creo que con Juana Barraza sí fue como de, ay, pobrecita, güey. Sientes como gacho, O sea- porque justo era lo que decíamos de Juana Barras, o sea, no la justificas, pero la entiendes. O sea, Ajá. vivió una niñez muy, Muy culera, que culera. no le deseamos a nadie. Ujú. Ojalá de verdad esto se acabe. Pero justo como que con Ted Bundy es como, güey, tu novia te cortó. Ah, Exacto, o sea, supéralo, güey. O sea, supéralo, bro. con O el sea, Chris Watt igual. Güey, ¿ya no querías estar casado? Divórciate, mamón. O sea, Sí. no te... Existe una madre que se llama divorcio. Si usted ya no es feliz, divórciese, por Divórciese, favor. no ande matando gente, por divórciese. favor. O sea, y todo esto quiero que recuerdes, Dani, que tenía novia. Ay, no. Todo esto lo hizo Ay, con no. su novia. O sea, teniendo novia, teniendo una vida normal, llevando Yo un empleo recuerdo normal. que vi, creo que la película que salió hace muchísimos años de De Zac. Ted Bundy de Zac Efron. Y recuerdo que tenía su pareja. Sí, y su pareja jamás como que sospechó hasta que ya empezó con esta kill spree Sí. de empezar Pues a su matar. pareja fue la que denunció, ¿no? Lo denunció 2 veces, pero la policía nunca hizo caso. Ay, pinche Pero policía. no, espérate, ahí sí les doy un favor a la policía porque no tenían los recursos ni estaba como... Haz de cuenta que también otra de las cosas por las que el estudio que... Bueno, no el estudio, leí como un artículo. El artículo que leí de la BBC donde hablan sobre esto de por qué había tantos asesinos seriales en esa época es porque también los asesinos iban antes que la tecnología. O sea, el ADN hasta los 80s fue cuando empezó como a existir y como que base de datos, ¿no? Y esta interconexión entre los sheriffs de todos los lugares hasta los 80s. Entonces, como que entre 70s y 80s estaba en pañales. Lo de perfilar asesinos seriales también estaba en pañales. Entonces, como que la tecnología no ayudaba para ese entonces, ¿sabes? Como a la época. Bueno, fueron muchas madres solteras, fueron muchas universitarias las que mató entre febrero y julio del 74. Se calcula que más o menos fueron 8 víctimas a las que atacó. Entonces, si te pones a pensar y como a hacer el cálculo, sí se echaba una por mes. O menos, inclusive. O sea, cada 2, 3 semanas se echaba una víctima diferente. Y por eso es que también se le apoda el asesino del campus. Porque mucha de la actividad que tuvo fue en zonas universitarias y con mujeres muy jóvenes, ¿no? Qué perro miedo, neta, qué perro miedo. Así es. Una de las cosas muy básicas y así como que tú ubicas perfecto y creo que en el Museo de Asesinos Seriales o algo así, es el bocho de Ted Bundy. Oye, que en el Museo de Asesinos Seriales se espantan. Dicen que He hay visto como... varios TikTok ahí. Ay, pero es que Pues ¿cómo sí, no? cómo no. O sea, todos los objetos que guardas ahí de gente tan macabra y tan inhumana. Ujú. Entonces, voy a hablar como de unas cuantas personas, o sea, de víctimas que tuvo, para hacer mención de los nombres, pero, o sea, no es que no sean relevantes, pero no quiero que se vea como con morbo, pues, ¿no? Sí. Pero sí hay que visualizar que existieron Sí, al personas menos darle reales. su espacio. El 9 de febrero, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver. O sea, también. hasta en Vancouver también Estaba llegó, así como en mamón. la parte norte, derecha no, izquierda del mapa de Estados Unidos, en Sí, esos ajá, estados. que está cerca de Seattle. Ujú, que está muy Vancouver. cerca de Seattle, que está cerca de Denver, de Utah, O sea, eh, también en Canadá mató. en Canadá también. ¡A la madre! Estuvo el 12 de marzo, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez en un club de jazz en una zona universitaria. El 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años. El 6 de mayo, Roberta Parks, de 20 años. Y si te fijas, todas son como de la misma edad, Sí. de la misma como estrato económico, o sea, son universitarias, son mamás solteras, pero que no eran personas que estuvieran como vulnerándose, sino más bien como que estaban viviendo su vida y este güey atacaba, ¿no? Entonces le voy a bajar más porque son muchísimas víctimas. O sea, hay muchos nombres. Y todas estas fueron como que catalogadas hasta después, porque ya se vio el patrón. O sea, de que se parecían, de que tenían Sí, el cabello claro. similar. Ya regresaron como a ver a ver qué víctimas no hemos resuelto porque igual y fue este vato, ¿no? Con lo que lo sentenciaron, o con lo que lo aprendieron, fue no con una víctima de ellas, sino más bien con un intento de víctima. Se intentó secuestrar a la hija del sheriff local, Oh, Melissa Smith. La raptó mientras ella se... esta sí fue. No, ella sí fue. El 18 de octubre secuestró a Melissa Smith, hija del sheriff local. La raptó mientras se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga a ella. Su cadáver fue encontrado 9 días después. Y ahí fue donde como que empezaron a decir, oye, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la torturó y la
vio durante 5 días. No mames. Y después, como que, y le encontraron su cuerpo, ¿no? Pero ahí fue donde dijeron, güey, ¿qué pedo? O sea, ya ni siquiera el miedo de que lo vayan a identificar porque pues es la hija de la autoridad, ¿no? Entonces, ese modus operandi de buscar mujeres de corta edad, parecer vulnerable y a veces no parecer vulnerable, pero forzarlas a que se vayan contigo, violentarlas, torturarlas, matarlas y luego visitar los restos, era como su modus operandi. Y fue entre Washington, entre Utah, entre Colorado, entre esas ciudades, donde se movió más. Entonces, ahí viene lo increíble, ¿no? Una vez que ya lo meten a la prisión, fue por el intento de secuestro de una de las chicas que intentó, que se llamaba Carol, de hecho. Se llama porque ella todavía sigue viva y sale en las cintas. Entonces ella te explica cómo él la amarró con unas esposas al bocho, a la parte del bocho. Pero el pendejo se le olvidó cerrar el bocho. Entonces ella abrió la puerta y el carro en movimiento y ella se botó, se salió. Entonces como que se zafó la palanca, o bueno, la manija esta que tienen los bochos para agarrarte de aquí. Entonces de ahí iba ella amarrada y se vino con todo en manija y se fue corriendo. Entonces el güey como que dijo, no manches, deja voy por ella. La morra llega a un lugar donde hay mucha gente y empieza a gritar así de que ayúdenme, ayúdenme. Ahí se para una como camioneta y le dicen que necesitas ayuda. ¿Con qué, amiga? Y llévenme a la estación de policía. O sea, me intentaron secuestrar ahorita. Ella pensó que nada más le iban a secuestrar, no que le iban a matar. Pero iba camino a que la matara, ¿no? Claro. Entonces se quedó con todo y la sangre de Ted Bundy, porque sí se forcejearon y golpearon. Hacer ADN. Pero no existía base de datos de ADN en ese entonces. Y se quedó con las esposas. Regresaron al lugar con la policía, a donde lo intentaron raptar, y ahí estaba tirada la llave de las esposas. Y fue donde ya le quitaron las esposas y bueno, se declaró. El problema con esto es, aprenden a Ted Bundy por ese intento de secuestro, le comprueban que mató también a las estudiantes de la residencia, le comprueban que también mató a la niña de 12 años. Pero sea, ¿cómo llegan a él? O sea, de que... ¿Cómo lo atrapan? Ajá. Por tickets de... O sea, de que compró las esposas. No, por tickets de multas de tránsito. Porque se paró, o sea, la primera vez que lo paran y que ya es como la donde lo agarran para enjuiciarlo, fue porque iba manejando como erráticamente y el policía en ese momento fue como de, qué raro está este bocho manejando. Déjame checo su placa. En Estados Unidos en ese entonces sí había una base de datos de placas, que es como debe de existir. Yo creo que sería muchísimo más sencillo. Que siempre tuvieras la misma número de placa con el coche, nada más cambiaras como de sticker. O sea, no tuvieras que cambiar toda la placa, no como en México que renovamos cada año la placa y la tienen que cambiar. Porque si no, no se puede llevar una base de datos. O sea, no puedes saber. Y esa estaba reportada como robada. Entonces lo paró. Y como que él empezó a actuar como medio extraño. Y fue cuando ya lo aprendieron. Y tenía estas personas. Hubo 2 secuestros de 2 chicas en el lago que estaba, en uno de los lagos que estaban ahí. Y este güey secuestró a 2 mujeres el mismo día, nada más a diferente como horario, pero fueron de qué horas, cuestión de horas. No, y la mató a la primera enfrente de la segunda. O sea, enfrente, o sea, literal. Luego dijo que no, que sí las había llevado como a lugares diferentes, pero las encontraron en el mismo lugar. No, pero ya, ¿a quién le crees? O sea, sí, no le crees nada. Y ya una vez que lo aprenden, es cuando sale esto de que ella, a la que intentó secuestrar fue a declarar, fue el güey, ¿no? Y tenían la línea de personas, y fueron varias personas, tanto a como ver y que decir, fue el güey que me intentó secuestrar, así como fue el güey que se llevó a la morra del lago. Entonces ahí es donde dicen ya no se puede salir. Claro. ¿No? Pero una de las cuestiones que sí, y también que es como una conspiración que hay allá afuera, es que este güey era como de estos shapeshifter, o sea, de estos cambiaformas. Porque cada vez que él, o sea, y tú ves las diferentes como fotos que hay de él, cuando lo aprendieron, cuando bajó de peso para escaparse de la cárcel, cuando estaba en lo de la campaña, güey, se ven personas diferentes. O sea, el semblante y todo. El semblante le cambia, la mirada le cambia, el pelo lo cambia para... Y literalmente a veces nada más era de cuestión de dejarse la barba o dejarse el bigote o y cambiarse el partido de un lado para otro y ya se veía como una persona completamente diferente. No Entonces, lo increíble de los casos de él, además de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Y de cómo sí era alguien sádico y sí era alguien psicópata y sociópata, definitivamente, y narcisista as fuck, es que se escapó 2 veces de prisión. En Aspen, Colorado, porque lo dejaron con su representante.
o sea, con el que tenía que Ajá. ser su abogado. Y subestimaron y dijeron, ay, sí, no pasa nada. Y pues al Y parecer trácalas. no parece peligroso. ¿Por qué? Porque era carismático as fuck. Pero ¿por qué no va a parecer peligroso si tiene más de 30 víctimas? O sea, háganme el favor, revísense también ustedes sus criterios. O sea, Lógica no había en No. esa jefatura, definitivamente. Entonces, la prensa estaba fascinada con cuando lo entrevistaba, cuando lo analizaban, y lo llamaban sumamente interesante. O sea, sí fue un güey muy carismático. Y si tú te pones a ver, literalmente sí dices... O sea, lo escuchas las cintas y dices, güey, suena como alguien, un individuo completamente normal, un buen hombre, ¿no? Ay, Pero no. Yo solamente pienso, mientras hacían todo esto de decirle así como... Él mismo se autoproclamó el Jesús, ¿no? De no sé qué madre. Y él mismo le gustaba hacer este teatro y este circo. En uno de los juicios, que bueno, tuvo varios juicios, tuvo 2, y en uno de los juicios le pidió matrimonio a una testigo. Enfrente, como era un juez, él le dijo que sí se quería casar con ella se quería casar con él. Como había un juez enfrente y aceptaron, se casaron. Así, mientras la estaba entrevistando, o bueno, haciendo como el... ¿Pero ya había visto a la testigo antes o qué pedo? Es lo que mucha gente como que dice, what the fuck. Claro, ¿cómo te vas a casar? ¿Y por qué la testigo qué pedo? Se supone que... Y aparte se supone que cuando pasa eso se tiene que anular el juicio y tienes que volver a empezar con otros testigos porque los testigos están comprometidos. No, ese es el jurado. Ah, el el jury. jurado. Ajá, ¿Y el testigo? ella ¿Quién es era el una testigo? O sea, una persona que llamó para preguntarle cosas Ah, ya. al estrado. Ajá. ¿Qué pedo que le pidió matrimonio ahí, güey? ¿Y si se casó con él? Ay, Ujú. amiga, no, Y tuvieron una revísate. hija. Ay, no. Y dicen que fue porque en una de esas ocasiones como que los cacharon teniendo así de que sexuachis enfrente de... O sea, pero en las visitas conyugales que dices, güey, pero ¿por qué va a tener una visita conyugal si está en ¿cómo se llama? O sea, en la prisión para death row. O sea, para Sí, no, o que lo sea, maten. No la tiene hagas. sentido. De hecho, se supone que no... O sea, hay gente que especula que realmente ella nada más se embarazó y decía que era su hijo, pero realmente no era su hijo porque no podían tener esa interacción, o sea, no podían tocarse. Él estaba detrás de una ventana así de vidrio de que antibalas, o sea, no había manera. Pero otros dicen que sí, o sea, y que sí tuvo relaciones y que tuvo a esta hija. Y tú te quedas pensando, güey, yo nunca tendría un hijo con este pendejo, o No, sea... pero para empezar, esta morra también estaba loquita de sus facultades porque ¿cómo te casas con un asesino serial? Porque de nuevo, o sea, de que estás en el juicio, mamón. Estás escuchando cuántas víctimas que están pasando por cosas y pasaron cosas horribles. Gente que ya no va a volver a la vida. Y tú esta persona, Es mi hombre. partidazo. O sea, no mames. O sea, ¡Tipazo! no mames, ¡Tipazo, o crack! sea, no mames, es que era para que te encerraran también a ti, mamita, o sea, Pero es no. que ese fue la revolución, o sea, ese fue el problema. Mucha gente, o sea, muchas mujeres iban a escuchar el juicio solo para verlo. Güey, o sea, porque ¿y se les hacía un Adonis, güey. O sea, se No les hacía mames, un hombre hermoso. Y ahí- hasta se les olvidaba las estúpidas lo que estaban escuchando. Ahí era para que los psicólogos estuvieran allá afuera esperando a repartir tarjetas, ¿eh? Sí. Salían pacientes porque salían pacientes Como de ese pan jurado. caliente, güey. Pan caliente, literal. O sea, Mames. sí estuvo como muy densa esa parte. Y también el hecho de, nuevamente, romantizando a una persona simplemente por su hegemonía y por su físico. O sea, porque tú lo veías y tú decías, güey, es que sí es guapo, pero no mames. No mames después de escuchar todo eso que tú piensas que, ay, seguramente no hizo nada. Que a ver, tú me enseñaste una foto de no Ted estaba tan Bundy. guapo, la verdad. O sea, ¿para que le hayan puesto Zac Efron? No, bebé, o sea, no. No se parecían. No, o sea, No. a ese nivel de Zac Efron no estaba, la No. verdad. Pero pues estaba carita. O sea, para los Sí. 70s estaba carita, ¿no? Y pues era algo que no se había visto antes, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre los asesinatos. No quiero ahondar porque sí se me hacen muy gore. Sí. La verdad sí están muy feos, pero si quieren saber un poquito más y les interesa un poco más, pueden escuchar el documental que les dije o ver la película. Obviamente la película está súper ensalzada y como que pues por funciones de la trama tienen que a veces como que una que otra cosa sumarle o ponerle más, pero la verdad es que sí se mantiene como muy fiel a lo que pasó, ¿no? Pero tuvo asesinatos en Washington, en Utah, en Colorado, en Florida, y genuinamente hizo muchísimo daño, no solamente fanfarroneó, o sea, sino que hizo mucho daño y después ya le dieron permiso las autoridades, la televisión, a hacer este circo mediático de él mismo, pero de una manera en donde se vanagloriaba, donde él se hacía sentir como si fuera la gran caca. Pues yo me acuerdo que decían que hasta Club de Fans tenía, ¿no? Ujú. O sea, de que... De lo guapo que era. Ay, no. Que nuevamente les ponemos una foto aquí. No era tan guapo, bebé.
O sea, no Lavar era en el suelo. O sea, lavarse el subsuelo de verdad. en el sótano del infierno. No mames, no. Literal. Entonces su condena y su ejecución. Fue condenado a muerte hasta que, pues ya no, o sea, le comprobaron esas dos atrocidades, que fue lo de las víctimas del dormitorio y lo de la niña de 12 años. Había cosas que sí le causaban como cierta molestia y preocupación, pero del resto de cosas dijo todo. Y algo que a mí se me hizo impresionante, güey, fue ver las cintas de Ted Bundy y ver cómo estaba interrogando a uno de los policías de cómo encontraron a las víctimas del suceso de Florida. Y decirle, ¿y cómo estaban posicionadas las víctimas? ¿Y cómo tenían el brazo? Y así, güey, enfrente de todo el mundo. O sea, tú dime en qué cabeza cabe. O sea, yo no entiendo cómo en Estados Unidos puede seguir siendo legal que tú te autorrepresentes a ti mismo. Porque si estamos hablando de que es una persona que pues no causó ni hizo nada malo, va, ¿no? Está bien. Pero si sí es culpable, estás dejando que el asesino cuestione al policía que estuvo en la escena del crimen. O a las víctimas. A la víctima, a la mamá, a la hija, a la amiga. Güey, ¿cómo crees? Las estás violentando. Estás revictimizando nuevamente. Y tú dices, oye. No, y además imagínate, la víctima que se logró escapar, volver a ver a este cabrón. O sea, enfrente, con miedo. Y que tengas que, o sea, de que y tener los tanates de decir, sí fue él. Sí fue él. Y luego, ¿qué tal que o sea, porque sabemos que la justicia nunca llega. Y qué tal que la justicia dice, inocente. Y luego este güey te va a tener saña y va a regresar por ti. Claro, totalmente. Entonces, este güey, hasta el final de sus días, hasta los 4 días antes de que lo ejecutaran, mintió, manipuló y trató de controlar la narrativa y de pintarse de una manera como, güey, que no era. Yo no era así, o sea, yo no soy culpable. Cuando encuentren al culpable se van a dar cuenta. Pero cuando hablaba en tercera persona, hablaba de un monstruo. Y estaba hablando de él mismo, o sea, es como muy impresionante. Oye, ¿qué pasó con la esposa, la que lo denunció? Lo dejó. Ay, gracias, Dios. Liz. Lo dejó, así de que dijo. Liz era la que tenía el bebé. Liz era la madre soltera. Ah, se quedó con ella. No. Liz fue, o sea, esta Carol fue con la que se casó y que tuvo una hija y ella ya tenía otro hijo. Ah, no, pero se quedó después de esta Stephanie. Sí. Se quedó con ella. Uh-huh. Entonces, intentó culpar a todos, obviamente, porque eso también es una persona narcisista, ¿no? Culpó a la pornografía, culpó a su infancia. O sea, ya todos. después sí dijo de que sí fui yo. Sí fui yo. O sea, admitió. Sí. Pero pues realmente te das cuenta que, o sea, culpó a todos menos a la persona que tenía que culpar. Fue ejecutado en el 89 y literalmente fue una persona que fanfarroneó y fintió a todo mundo. O sea, para mí, otra de las cosas que se me hizo así como fue lo de la testigo con la que se casó. Nada más porque por querer hacer un circo, güey. O sea, por querer como disfrutar del foco de atención. Güey, pero de verdad, o sea, yo estoy impactada. ¿Qué pedo con la testigo, güey? O sea, no mames. O sea, yo no puedo entender. Y como que cuando le preguntaban a ella, cuando le preguntaban a la mamá, porque también entrevistaron a los papás, te hablan de como una falta de realidad. O sea, donde, no, pero él no hizo todas esas cosas de lo que lo culpan, ¿no? O, por ejemplo, mi hijo así de que, ay, señora, mire, estas son las cintas de su hijo. Porque en el documental salen las cintas y se las llevan a los papás. Y dice que la mamá escuchó, que es el padrastro y la mamá, ¿verdad? La mamá escuchó las cintas donde él ya estaba reconociendo, no, sí, esta persona hizo esto, otro. Él mismo estaba describiendo lo que le había hecho a las víctimas y la mamá nada más se quedó así. Apagaron o sea, como reprodujeron las cintas y dice, bueno, ¿quién quiere pay de manzana, no? Y le sirvió a los entrevistadores pay de manzana. Le dijeron, oiga, señora, vamos a hacer un libro, va a salir todo esto, estamos conscientes, ¿verdad? O sea, no va a haber de que los demando porque no. Sí, no hay ningún problema. O sea, como que la mamá estaba en una realidad paralela, donde su hijo no había hecho todas esas cosas, ¿sabes? Y no podía aceptar que su hijo hubiera hecho todas esas cosas de las que él describía que hacía. Y esa era la mamá, la que era como su hermana. La hermana mamá, ajá, pero que es su mamá. Güey, pero es que, o sea, no sé qué, o sea, qué pedo, estoy sacadísima de pedo. Tienes que ver el documental para que como sí, la voy a ver. Como que sepas más de los casos, pero es que, a ver,
Yo sabía que podíamos hablar de Ted Bundy desde un lugar donde yo les describo lo que hizo o sea, Sí, claro. explícitamente, goremente, o lo que quieran. Pero una, se me hace una falta de respeto. Dos, hay muchísimos casos ya. O sea, ya pueden ir a YouTube y buscar qué hizo Ted Bundy y ahí se lo encuentran. Pero sí era como para mí importante resaltar un poco, y ahí es donde entra mi opinión un poco del caso, ¿no? Que tenemos de verdad gente allá afuera que escuchar a nuestra intuición. Sí. No la dejen dormida. Pero creo que si somos honestos, hay más facilidad para los vatos hegemónicamente bellos allá afuera de salirse con la suya, ¿no? Claro. Y también hay muchísima más facilidad para los vatos allá afuera, pues, mantener la vida. O sea, así de sencillo, ¿no? Entonces, siendo mujeres, te incito, Dani, a que escuches a tu intuición y que no importa nada, o sea, no importa que te veas mamona, no importa que te veas... Sí, que digas que no, no importa, o sea, no importa que te digan, ay, qué payasa eres, no Ni importa. modo, payasa, pero segura en mi casita. Y viva. Y viva. Y viva. Así como lo dicen en el podcast de My Favorite Murder, o mi asesinato favorito, be safe and don't get murdered. O sea, mantente segura y que no te maten, ¿no? O sea, como de, chica, es mejor que digan que eres una mamona, una sangrona y que no ayudes al señor que te está pidiendo ayuda con un yeso en la mano, y que digan, qué pinche vieja tan mamona, que ya no la cuentes, ¿no? Esa es mi opinión sobre el caso. Como que siento que incito a todas a que busquen conectar con esa intuición que todos tenemos ahí en la boca del estómago, a esa cosa que le decimos culpa, miedo, ñañaras, como tú le quieras llamar y decir, y la escuches, o sea, y de verdad como que intentes que te guíe, porque muchas veces esa intuición está ahí por algo y te está diciendo algo. Hay gente que no es tan susceptible, hay gente que no le vibra la vida, la gente, las personas. Eso es algo que es evidente, pero todos tenemos esa intuición. Todos tenemos esa señal interna en el cuerpo, es hasta fisiológico, yo creo. No es una intuición, o sea, no es un sentir, es un estar presente en ti, contigo y en tu cuerpo y decir, güey, algo no está bien aquí, tengo que salir corriendo. Claro, y si no, si por algo esa intuición a lo mejor no la tienen tan despierta o la han ignorado por muchos años y a lo mejor es difícil que salga, usen la lógica. O sea, por ejemplo, si una persona les pide ayuda, pero les dice así de que, oye, es que fíjate que aquí adentro de mi casa, no vas a entrar a una casa que no conoces, por lógica, no. Una persona te pide la hora, como casi siempre asaltan, le gritas desde acá, desde un espacio seguro. Son las 8:15. O no sé, no tengo reloj. O sea, busquen siempre tener con este tipo de personas, sobre todo desconocidas, una distancia segura entre ustedes de que si esa persona se abalanza, si quiere hacer algo, ustedes puedan correr. Vean si es esta persona donde les está pidiendo algo y a lo mejor es literalmente no hay nadie más en la calle, mejor dices que no y vámonos, ¿no? O sea, siempre hay que ponernos en estos lugares seguros donde podamos gritar, donde podamos pelear, donde podamos no ser una presa fácil, porque luego a veces, justo si no escuchas eso, pues hay que usar esta cabecita que a veces te dice, güey, no todo ahorita está en un contexto y en un ambiente donde puede ser esa presa fácil, mejor, vámonos. Sí, definitivamente. Y otra de las cosas que quería resaltar, nunca por nada del mundo va a ser tu culpa, ni tu responsabilidad. O sea, la persona que está haciéndote el daño es el perpetuador, es el monstruo, es el loco, sí. Pero no es tu culpa. Entonces, como que sí intentar dejar eso, mi thought final, o sea, mi pensamiento final al respecto sobre este caso. No es un caso para decir, ay, qué miedo, o sea, porque pues sí da miedo, pero pues no hay que tampoco pasguatarnos, ¿no? O sea, no somos personas como que no podamos hacer o accionar, ¿no? No le debes nada a nadie, eso sí, definitivamente, y que si alguien te hace sentir incómoda, mejor te alejes, escuches como esa intuición, no dejes que los comentarios te hagan sentir que no mereces estar aquí, o sea, porque definitivamente el mundo es mejor porque estamos todos aquí. Claro. ¿No? Y pues la intuición a veces no grita, sí susurra, ¿no? Entonces hay que intentar escucharla. Qué miedo y qué bueno que existe la silla eléctrica. Y pues no sé si tú tengas como alguna conclusión aparte de lo que ya dijimos. Pues nada, o sea, me sigue como sorprendiendo siempre que estamos en los casos de crimen, me sigue sorprendiendo mucho la maldad humana. O sea, la maldad y la ineficiencia de las autoridades. Sí. Pero neta, o sea, la maldad humana es algo que digo, güey, o sea, tanta gente que hace esto a niños, a mujeres, a otros hombres, a, ¿sabes? O sea, a animales, güey, que dices de que,
güey, si estás tan pinche frustrado o lo que sea, no sé, ve, intérnate, ve, busca ayuda en otro lado. O sea, ¿por qué tienes que dañar a otras personas, sabes? Eso es a mí lo que me sigue causando mucho conflicto de todos estos casos, que es como, parece que la maldad humana no tiene un fin, ni límite, ni respeta, ni nada. O sea, eso me conflictúa mucho, ¿sabes? Y creo que está bien. O sea, creo que el hecho de que te conflictúes se está hablando desde una humanidad, desde decir, güey, ¿cómo? Es que yo no puedo empatizar con este güey. Sí. O sea, no hay manera de que yo empatice. Literalmente te cortaron y por eso empezaste a matar. A diestra y siniestra. Sí, qué Pinche pex. güey frustrado de mierda. Que no o sea, sabes de que el rechazo. O Sí. sea, no lo sabes llevar al rechazo y ya por eso. rechazo o sea, 1-1. Ajá. Tolerancia a la frustración No 1-1. mames, o sea, neta. Que también justo a mí, eso, o sea, fíjate que sí es algo que me preocupa. O sea, ya hablando como de, o sea, como esta tolerancia al rechazo, justo el otro día estaba leyendo como un artículo que hablaba de la tolerancia al rechazo que ya no está en las infancias. ¿Por qué? Porque antes, güey, o sea, eso yo lo estaba leyendo desde el punto de la creación de contenido, porque pues es a lo que me dedico de crear contenido para las infancias, de las caricaturas, de todo este pex, porque decían, o sea, tú cuando eras niño, tú veías la televisión, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, a mí nunca me encantó Ben 10, ¿sabes? O sea, yo de niña era como que, pues sí, o sea, lo veo. Pero yo me acuerdo que los domingos era lo que había en casa de mi abuelita, porque a esa hora lo pasaban en el 5, o no me acuerdo si en Cartoon Network, o dónde lo veía yo. Pero a esa hora, es cuenta que el domingo de 3 horas era maratón de Ben 10. Y era lo que había para ver. Y para mí era como, pues bueno, lo veo y ya está. O sea, no es mi favorito, pero lo veo, lo veo, ¿no? Ajá, es lo que hay. O por ejemplo, ya se acababa el episodio que me gustaba, pues venían los comerciales y pues te los chutabas, no había de otra, ¿no? Entonces, y ahorita lo que dicen es que los niños no tienen esa tolerancia, al menos en la generación de contenidos, porque por ejemplo, quiero ver las pistas de Blue, o sea, y los niños quieren ver de que las pistas de Blue, y entonces les sale un comercial y lloran y gritan y agitan el teléfono, ¿no? Y por ejemplo, es una caricatura que ya no les gustó y lloran porque quieren que se las quiten, porque necesitan otra cosa. Entonces es como no están aprendiendo a frustrarse como nosotros naturalmente lo aprendíamos. ¿Por qué? Porque gracias a las redes sociales ellos saben que ya tienen una gratificación inmediata y que si algo no les gusta lo pueden cambiar así. Y que no tienen que chutarse comerciales y que no tienen que aguantarse estar en el asiento algo que no les gusta. Al contrario, si solo quieres ver Paw Patrol, puedes poner Paw Patrol todo el perro día, ¿no? Y entonces maratón. siempre vas a tener lo que quieres y no vas a tener esa como tolerancia a la frustración. Y si este güey, imagínate, no tuvo eso, ahora Y en los 70s, bebé. Claro, imagínate ahora, o sea, porque también por eso hay un auge en los incels. Porque también Claro. es una, o sea, no hay una tolerancia A que te a que te rechacen. rechacen. A que te digan que no. Sí, totalmente. Está cabrón. Es para pensarse. Sí, sí ¿no? es para Entonces, pensarse. hay que quedarnos con esos insights y como que intentar darles una resolución, pero de una manera sana, positiva y como intentando buscar, pues sí, herramientas, ¿no? Sí, si usted tiene infancias en casa, por favor, acompáñelas, siéntese con ellas, escúchelas y sobre todo, ayúdeles justo a generar como esta tolerancia de frustración y de rechazo hacia el mundo, porque eso es lo que hay allá afuera, no es lo que se vive en casa, no es lo que tenemos siempre en el celular. Entonces, pues asegúrese de estar ahí para ellos y confiar también como en esa educación que les están dando. Claro, eso y escuchar la intuición creo que son los dos mensajes, Sí. ¿no? Que más como que me deja este episodio, este hombre en específico, esta criatura, porque ni siquiera le puedo decir hombre, o sea, se me hace como absurdo, Sí. absurdo, todo el mal y todo el daño que hizo y por nada, o sea, por nada. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, si llegaron hasta el final del episodio, si este episodio les movió, los conmovió o les hizo pensar, pues compártanos, ¿no? Compártanos. Sabemos que son temas delicados, pero son temas de los que se tienen que hablar. Síganos en todas nuestras plataformas. Recuerden que nos pueden seguir y compartir y es gratis, absolutamente gratis. Porque si nosotras no dormimos, pues ustedes tampoco. Y hay que aprender a cuidarnos, sobre todo eso, ¿no? Entonces vamos a intentar, antes de irnos y de intentar cerrar, déjenos en los comentarios de qué otro asesino serial les gustaría que habláramos o algún caso en específico, si les gustaría que habláramos más sobre cosas del pasado, sobre cosas que están pasando recientemente, sobre los que están virales en TikTok, déjenos abajo. Como que ustedes son nuestra mejor... Nuestra brújula. Nuestra brújula, nuestro mejor fuente de información. Y pues sí, ahora sí, vamos a intentar cerrar este archivo, esta investigación para tratar de dormir. ¿O no? Adiós.